Una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este martes 12 de noviembre. Primera noticia, ya se renovó la dirigencia del Partido Acción Nacional de los Paneaguados y es realmente para mal. El mejor amigo de Marco Cortés, este esperpento de la política mexicana, pues ahora se hizo del propio partido del PAN, el cual este otro nuevo esperpento se llama Jorge Romero y realmente, o por lo menos para mí, pues no me suena mucho este nombre, que es Jorge Romero. Pues en la política le tengo que decir que para nada resalta, ni como una de las voces del PAN, de los más gritones como Lili Telles. Hasta Lili Telles tiene más presencia que Jorge Romero. Pues Jorge Romero, un preámbulo ante todo esto. Obviamente hubo un proceso de elección del Partido Acción Nacional para su nueva dirigencia, el cual ellos le suelen decir jefe nacional, y en donde estuvieron tres personajes, en donde estaba Jorge Romero. Según en la oposición dicen que Jorge Romero no era el mejor porque lo consideran sus simpatizantes como una calca de este destructor del PAN que es Marco Cortés. El que consideraban más es a Damián Cepeda, pero el punto es que quedó Jorge Romero y este realmente es ligado por muchas cuestiones de corrupción y más que nada por el famosísimo cártel inmobiliario del PAN. Y ahora Claudia Sheinbaum le preguntaron en su mañanera qué opinaba al respecto de de esta renovación, según entre comillas renovación, que es cambio realmente del mismo personaje de ahora Jorge Romero, que va a dirigir el PAN, porque Jorge Romero le dijo a Claudia Sheinbaum en programas en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva, con Azucena Uresti, con prácticamente todos los medios de comunicaciones corporativos. Ahí estuvo hablando de que le iba a dar una oportunidad a Claudia Sheinbaum para que puedan dialogar por México. O sea, vamos a ofrecer diálogo a este gobierno, porque para eso nos paga la gente y porque creemos que dialogando es como se entiende la gente y se pueden solucionar los problemas de este país, pero va a ser por una sola vez. Esto de que dialoguemos entre partidos políticos o entre fuerzas políticas por México. Esto ya está muy estandarizado y la gran mayoría de veces no es por México, es para ver sus propios intereses. Pues ante esta cuestión, Claudia Sheinbaum, respondió así. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Es el jefe del cártel inmobiliario. Y es que realmente es así. Este Jorge Romero desde hace mucho tiempo, ahí lo vio perfectamente, hasta Felipe Calderón y Margarita Zavala hablaban en esos tiempos, años antes, sobre esta corrupción que hubo y que hay y que sigue habiendo en el Partido Acción Nacional, porque muchos dicen, y yo lo digo también, que el Partido Acción Nacional, el PAN, prácticamente son empresarios vestidos de políticos, porque ven demasiado por sus propios beneficios. Obviamente en la política hay muchas cuestiones así indeseables, que casi prácticamente es generalizado, pero más en el Partido Acción Nacional. Ahora por favor escuche este pequeño fragmento que dijo Margarita Zavala sobre Jorge Romero. ¿Convencida que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente.
Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Ahora bien, ya Jorge Romero respondió a Claudia Sheinbaum, lo hizo igualmente en Radio Fórmula, en este medio de comunicación corporativo, el cual prácticamente es líder Ciro Gómez Leiva. Jorge Romero estuvo con Pepe Cárdenas, si no mal me equivoco. Ahí estuvo en donde Pepe Cárdenas le dijo al respecto de esto, que qué opinaba de la respuesta de Claudia Sheinbaum, que prácticamente pues no iba a hablar con él porque representaba la corrupción viva. Y Jorge Romero dijo esto. Jorge Romero, hoy en la mañana la presidenta de la República te mandó un mensaje, ¿no? Sí, ya me saludó en el ya día te 1. mandó a saludar. Se tiene que ir acostumbrando a la nueva oposición. ¿Realmente van a ser ustedes oposición? Sin duda, te lo puedo asegurar. ¿El jefe del cártel inmobiliario va a encabezar al Partido Acción Nacional? Mira, te diría dos cosas. A ver, ¿qué le respondes? Mi querido Pepe, primero, y esta es lamentabilísimamente la reacción de este gobierno. Bueno, pues está bien. Y aún así, Pepe, a tu auditorio se lo digo. Y aún así, el PAN está dispuesto a tener por una única vez la solicitud de diálogo por la gente, para resolver los temas del país. A lo Marco mejor Cortés no preparó todo para... No. Te puso la cama ahí para eso. No, en lo más mínimo. O sea, yo realmente creo que si el Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, que si el PAN hubiese querido renovarse, lavarse la cara o renacer, no hubiera elegido a Jorge Romero, porque es un personaje súper ligadísimo a Marco Cortés, a Ricardo Anaya, a cabeza de vaca, o sea, a la cúpula del panismo de Moches. Segunda noticia, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano ahora se doblan prácticamente con la nueva reforma a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que está impulsando Claudia Sheinbaum, que es prácticamente darle, por lo menos yo lo digo, más herramientas, en este caso a García Harfuch, para realmente implementar una buena estrategia de seguridad. No digo que lo anterior sea mal, sino que reforzar las cuestiones de investigaciones y las cuestiones aprensivas, que sin tanto papeleo, tanta burocracia, puedan actuar con mayor eficacia y sin perder tanto tiempo en trámites burocráticos. Pues bueno, ahora el PAN, que es lo represento aquí con, por ejemplo, la opinión o las palabras de Ricardo Anaya, pues prácticamente se dobló para estar a favor de esta reforma de Claudia Sheinbaum. Y lo digo así porque Anaya ha sido de los críticos y la oposición en general han sido muy tercos en decir de que México se está militarizando. Textualmente esa es la palabra clave, militarizando. Lo ha usado la oposición realmente mucho tiempo, lo cual obviamente en un contexto, si usted lo ve, y es muy irónico. Por ejemplo, Marco Cortés hace unos días, el dirigente del PAN, que ya no es el dirigente del PAN, que ahora es su copia, pues está pidiendo y sigue pidiendo, de hecho, la intervención de Estados Unidos en México, que entre el ejército estadounidense, equipo militar para, según, acabar con los crímenes organizados, con los grupos criminales, pero en ese caso tipificando obviamente acciones de terrorismo, haría que México prácticamente no pudiera hacer nada contra esta invasión y que Estados Unidos pudiese hacer pues lo que hace muy bien en sus intervenciones, en sus invasiones, que es prácticamente hacer que ese país, ese lugar, pues crezca enormemente en pobreza, en desigualdad, como lo ha demostrado la historia. El punto es que, estando a favor de que vengan intervenciones militares, en este caso Estados Unidos, no querían esto de la militarización. O sea, es algo incoherente. Quieren que vengan militares estadounidenses aquí, pero no quieren que los militares o la Fuerza de Seguridad Mexicana actúe. Es totalmente incoherente, pues ahora, según unos lo dicen, que es una cuestión de cordura tal vez del PRI, del PAN y de MC por aprobar esto de la reforma de seguridad, o tal vez están pensando en los mexicanos y en la seguridad. Eso es una parte,
pero otros dicen que tal vez se vendieron a Morena. Yo digo que se torcieron al final porque están viendo que para nada en la cuestión mediática, política, en la población en general, en el pueblo de México, no hay ningún apoyo latente o creciente, al contrario, está disminuyendo con respecto a la oposición. Por lo tanto, ya no pueden actuar tanto como una barrera como siempre lo han hecho, al decir siempre no. Por lo menos ahora están diciendo un sí a esto para ayudar a la seguridad en general del país. Por favor, escuche lo que dijo Ricardo Anaya, luego lo que dijo Donaldo Colosio Jr., que es un junior y una priista. Nosotros también vamos a votar a favor de esta reforma al artículo 21 por dos razones fundamentales. La primera, porque pone el acento, la reforma, en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos, y ahora lo voy a explicar. Y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma: investigación bajo la coordinación de un mando civil. Por eso desde Movimiento Ciudadano respaldamos esta iniciativa que busca fortalecer la columna vertebral de las investigaciones en nuestro sistema de seguridad pública, marcando un antes y un después en la capacidad de respuesta ante el crimen. Respaldamos esta propuesta de mejora urgente en la articulación de dependencias y niveles de gobierno, que además se propone que se haga de manera transparente y auditable, pero sobre todo, y esto es muy importante, civil. Primero que nada, decir que votaremos a favor del presente dictamen, pues somos unos convencidos del fortalecimiento de los cuerpos policiales civiles para combatir la inseguridad. Esto que acaba de ver fue en la Comisión de Puntos Constitucionales de Estudios Legislativos y la Seguridad Pública. Avalaron por unanimidad la iniciativa de reforma para fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Y realmente esto pues está en proceso. Vamos a ver cómo llega siguiendo todo esto al constituyente, al poder reformador, al legislativo en las dos cámaras, y ver cómo sale. Realmente sí creo, por todo esto de Morena y más con la ahora ayuda de la oposición, pues va a salir adelante esta reforma de Sheinbaum. Tercera noticia: Claudia Sheinbaum va a ir al G20 en Brasil próximamente, y esto realmente es tomado por la oposición, o por lo menos por algunos medios de comunicaciones corporativos, como una buena señal internacional que va a mandar Claudia Sheinbaum al presentarse a una de estas organizaciones internacionales que tanto ellos criticaban que Andrés Manuel López Obrador nunca iba a congresos, a reuniones internacionales de líderes internacionales, siendo México la 12ª economía a nivel mundial, o la número 10, el top 10. El punto es que Sheinbaum va a ir a proponer a Brasil, al G20, la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para repoblar, para plantar árboles. Esta iniciativa en México, que es conocido como Sembrando Vidas, que obviamente, aparte de ayudar a la naturaleza, al medio ambiente, al cambio climático, también pretende ayudar a las personas, a los pueblos cercanos, aledaños a estas concentraciones pues de vegetación, de naturaleza, como lo pueden ser bosques, selva, etcétera, o hasta también agricultores, personas que se dediquen al campo, para que estos a su vez, obviamente, de cuidar la naturaleza, de esto para ayudar al medio ambiente, etcétera, también puedan quedarse en sus lugares de origen, que es algo realmente importante. Digo que es importante porque también con esta nueva victoria de Donald Trump en la Casa Blanca, que va a entrar próximamente, pues pretende hacer un marco legal muy duro ante los migrantes, por lo cual esto de Sembrando Vidas puede ser una gran opción de invertir en esos lugares, en esos países, para que los migrantes, en este caso las personas originarias de esos lugares de escasos recursos, puedan tener un empleo, puedan tener dinero para sobrevivir. Ese es el punto, para que se puedan quedar ahí y así no hacer más gastos a Estados Unidos, por ejemplo, o a México, pues en sus estancias. Es algo
Pues si se toma muy en serio esto puede ser grandioso, pero obviamente aquí ya vienen las críticas de, en primer lugar, de la oposición de México, de que esto puede ser algo vergonzoso, se puedan burlar, ¿no? O como una vez dijo algún político de Estados Unidos, o Donald Trump o Joe Biden, más que nada del lado republicano, del por qué es que se pide dinero para esos países cuando se tiene que invertir en la seguridad fronteriza. Obviamente este es un espectro muy diferente, muy contrapuesto, de que hay que tener seguridad militarizada en la frontera para no dejar entrar a los migrantes, y segundo es fijarse en las causas, o sea, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, fijarse en las causas que provocan esta inmigración. Y sí, Sheinbaum va al G20, su primera gira internacional de más alto prestigio. Cuarta noticia, Gerardo Fernández Noroña explica su incidente en Tampico, lo que sucedió, que es que se incendió su camioneta. Esto en primera instancia obviamente sorprende y preocupa a cualquiera, pero en primera instancia surgieron estas notas de que se había incendiado, que había pasado, etcétera. Luego, con el paso de los minutos, se vio que Gerardo Fernández Noroña estaba realmente bien, no había pasado nada, sino que Gerardo Fernández Noroña estaba en un lugar aparte, creo que estaba comiendo, estaba haciendo otras cuestiones y no estaba en su camioneta cuando se empezó a incendiar. Él narra, y ahorita se lo voy a mostrar, que empezó a escuchar a gente, empezó a oler algo quemado y empezó a ver ello, que se estaba incendiando su transporte, su vehículo o donde se transportaba. El punto, él explicó que antes, mucho antes, en el trayecto ya podía haber olido algo extraño. No especificó realmente si fue un olor fétido, un olor algo orgánico o un combustible, por ejemplo, que se puede oler pues a leguas y puede haber pues cierta prevención. Pero Gerardo Fernández Noroña también ahora aquí ya baraja unas ciertas especulaciones, y lo repito, son especulaciones, no es una realidad. Que claro, hay un dicho, no piensa mal y acertarás, el cual dicen que tal vez Alito Moreno, Alejandro Moreno, el líder del PRI, tuvo algo que ver, estuvo ahí metido. Qué raro, ¿no? Dicen, consecuentemente con esto, con esta majadería que le hizo Alito en el Senado, en donde Noroña es el presidente, y consecuentemente la reanudación del juicio político en contra de Alito Moreno, y consecuentemente se puede pensar que con este reanudamiento de este juicio político de Alito Moreno, tal vez Alito Moreno se enojó y quiso hacerle algo a Gerardo Fernández Noroña. Por favor, escuche esto que dijo Noroña. Una locura, a ver, nos prestaron una camioneta, ya me voy a decir más, y llegamos a Matamoros con muy buen tiempo. El evento era a las 5, llegamos 4:30. Entonces paramos en una gasolinera a hacer escala técnica, a esperar a Beto Granados, el alcalde de Matamoros, joven, 40 años, joven, de primera, la verdad, su equipo, ahorita van a ver. Entonces estábamos ahí esperando y de repente veo yo que los compañeros están asomándose a la camioneta. Yo dije, ¿qué? ¿Se habrá quedado alguien adentro o qué pasa? Había un olor raro desde un principio, la verdad. En lo que a mí concierne, esto fue un atentado hasta que no se muestre lo contrario. Nada es menor en lo sucedido. Sí, la verdad es que, sí, Olga y yo nos lo hemos tomado muy tranquilos, pero todo el mundo nos dice, no, eso no fue, qué raro. No cabe duda que si se quiere exagerar, se puede pensar mal. Lo importante realmente, y aunque suene cliché, es que todo está perfectamente bien. Y pues ahí se ve también una cierta responsabilidad, o por lo menos que sí se preocuparon por Noroña a nivel gobierno para ver si estaba bien. Y al final no pasó nada. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.